nos interesa su bienestar. El éxito de ser feliz es una vida de calidad. Pensamos en usted, su familia, su salud es ya. Encontremos juntos lo mejor de la vida. Salud ya. Celebra la vida, nunca es tarde, empezar de nuevo. Salud ya. Su salud es ya, su salud es lo primero. Salud ya. En sintonía todas las tardes en Radio Centro. Radio Centro, la radio completa. Radio Centro, la radio completa. Salud ya. Muy buenas tardes. Estamos aquí en un programa más de Salud Ya, un programa hecho por FUPROSA y por Radio Centro en coproducción para llevarle a ustedes la información más importante día a día de lo que respecta a la salud preventiva principalmente, y que por eso traemos temas importantes sobre estas enfermedades, sobre estos padecimientos, como es el día de hoy. El día de hoy vamos a tener el tema de próstata con nuestro médico internista Manuel Rojas Soriamuno, que ya casi se integra a la transmisión. Mientras tanto, les voy a recordar que tenemos nuestra página de Facebook en Salud Ya CR, que es muy importante para nosotros, pues conocer el criterio que ustedes tienen sobre nuestro programa, sobre todos los temas que tratamos, y si tienen algún tema, alguna necesidad que tengan sobre algún tema, pues estamos pues anuentes a poderlo desarrollar. También estamos con nuestros teléfonos 2240-7373, 2240-1042, que son los teléfonos que tenemos en estudio para poder compartir con ustedes la transmisión. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar nuevamente por acá. Y como ya lo decíamos, vamos a hablar un poquitillo de próstata, de las implicaciones que tiene el crecimiento prostático, de las enfermedades que afectan a próstata y una serie de condiciones que son importantes que la gente maneje en cuanto a esto. Bueno, recordemos que la próstata básicamente forma parte del sistema genitourinario y que en condiciones normales y en la vida adulta como promedio puede llegar a ser un poquito más grande que una nuez. Es el promedio normal a los 25 o 30 años. Y que paulatinamente pues va aumentando de tamaño con el aumento de la edad hasta que puede tener dimensiones que son 3 o 4 veces las dimensiones normales. Bueno, pero ¿qué hace la próstata? Bueno, básicamente produce una serie de sustancias que son parte del líquido eyaculatorio, del semen, en las cuales hay sustancias, algunas vitaminas, otras proteínas, que lo que hacen es mantener básicamente la viabilidad de los espermatozoides, que dicho sea de paso no son producidos en la próstata, sino que son producidos a nivel testicular, pero que en el eyaculado pues van líquido de las glándulas seminales, líquido de la glándula prostática, van los espermatozoides y demás, y esto es lo que constituye el semen. Como todo órgano es susceptible de crecimiento, y esto es lo que se llama la hiperplasia prostática, idealmente benigna, pero también es susceptible de tener infecciones que se denominan prostatitis. Y también es susceptible de tener lesiones de carácter maligno, que es el conocido cáncer de próstata, del cual existen pues muchas variables de cáncer de próstata, pero el más frecuente es el adenocarcinoma. Bueno, normalmente la persona no debe experimentar ningún tipo de sintomatología prostática. Con los años pues van apareciendo algunos síntomas que antes se denominaban prostatismo y que ahora a los urólogos no les gusta aplicar ese término de prostatismo, sino que usan las siglas en inglés de síntomas del tracto urinario, es decir, LUTS es lo que llaman ellos ahora para referirse al síntoma de tracto urinario bajo, donde tenemos alguna sintomatología como es la disminución del calibre de la orina, como lo es la disminución de la presión del chorro, como lo es la dificultad para iniciar la micción o el orinar y no quedar satisfecho, sentir que todavía tiene orina adentro, el tener que levantarse muchas veces en la noche a evacuar la vejiga, esa urgencia urinaria, esa
frecuencia importantísima, o también la propiamente dicha la urgencia, que es la incapacidad de retener, sino que tengo que salir corriendo a orinar porque si no me orino. Y este tipo de sintomatología es lo que se denomina LUTS, que no tiene nada que ver con la sintomatología de un cáncer de próstata. Dicho sea de paso, pues un cáncer de próstata puede ser que no nos dé ningún síntoma. Y de ahí que lo importante es la revisión periódica de la próstata y lógicamente estudios adicionales como el antígeno prostático libre y total, del cual vamos a hablar ahora. Las infecciones a nivel de próstata, que son lo que se denomina prostatitis, uno podría dividirlas en dos grandes grupos. La prostatitis crónica, son los pacientes que hacen infecciones a nivel prostático a repetición y que su próstata va a tener ciertas características como calcificaciones y demás por el medio del ultrasonido, y los pacientes que hacen episodios agudos. Y es interesante porque la próstata es como una especie de santuario. Esto quiere decir que alguien puede tener fiebre de causa no clara y puede ser que esté en uno de estos lugares que son poco explorables, por decirlo así, y es la próstata. Entonces, cuando tenemos una prostatitis, la sintomatología fundamental va a ser fiebre, va a ser dolor retrotesticular o dolor púbico inclusive. No necesariamente tiene que existir los síntomas propios de una infección urinaria, que son el ardor al orinar, o disuria, como le decimos los médicos, o chistate, como le dicen los pacientes en los pueblos, que esto más bien orienta a una infección de vías urinarias bajas, usualmente a nivel de vejiga. Entonces, en fiebre, en próstata, cuando estamos hablando de una prostatitis, pues lo usual es el dolor retrotesticular, el dolor en la zona perineal, fiebre de causa no clara, ataque al estado general, y si los cuadros se prolongan, pues pueden dar más sintomatología, como más malestar general e inclusive pérdida de peso. Puede haber, no necesariamente, variaciones en el color de la orina, que eso sí se puede dar, e inclusive puede existir a veces hasta orina hemorrágica por una prostatitis, que no es lo más frecuente. Y en el cáncer de próstata, pues lamentablemente no hay un síntoma cardinal, exceptuando cuando el cáncer de próstata está avanzado. Cuando ya está avanzado, que ya tenemos pérdida de peso, que tenemos otra serie de sintomatologías, pues hay que ir a buscar cómo se encuentra la próstata y hacer biopsia, pero en etapas iniciales un cáncer de próstata puede pasar lamentablemente silente, es decir, sin ninguna sintomatología de carácter infeccioso, ninguna sintomatología relacionada con los síntomas LUTS que mencionamos al principio, y de ahí la importancia pues de la revisión periódica después de los 40 años de la próstata. Bueno, básicamente, si usted pone a una persona de 50 y pico de años a orinar a la par de un muchacho de unos 20 años, usted oye la diferencia. La presión del chorro es diferente, el diámetro del chorro es diferente, y con el crecimiento prostático pues va disminuyendo. Esto es lo que estábamos hablando de los famosos LUTS, síntomas del tracto urinario bajo. Y esta disminución de la presión, esta disminución del calibre del chorro, esta dificultad para iniciar la micción, pues habla de que el paciente debe ser medicado porque su próstata está produciendo problemas, no necesariamente malignos, y no necesariamente tiene que tener un ultrasonido que muestre que su próstata esté agrandada, porque recordemos que la próstata lo que hace es, por decirlo así, envolver la uretra, valga la redundancia, la uretra prostática, y el crecimiento que va a comprometer esta uretra, porque la uretra es el conducto que comunica la vejiga con el exterior, pues este conducto a su paso por la próstata que la envuelve, pues el crecimiento hacia adentro de la próstata es la que le puede generar sintomatología. El crecimiento hacia afuera de la glándula prostática no necesariamente quiere decir que comprima la uretra. Por eso es importante estar atento a este tipo de sintomatología, porque aunque tengamos un ultrasonido o inclusive una exploración que diga la próstata es de características normales, pero aquí priva o manda la sintomatología. Paciente que tiene todos estos síntomas de disminución del calibre, dificultad para empezar la micción, que orina y no queda satisfecho, que se levanta un montón de veces en la noche para orinar, este paciente tiene síntomas o lo que se llaman LUTS positivos, o antiguamente tiene datos de prostatismo. Cuando creemos que tenemos algún tipo de padecimiento en la próstata, ¿qué tipo de exámenes es recomendable, doctor, que tengamos que hacernos? Ok, aquí hay que valorar varias cosas. Bueno, primero,
lógicamente el chequeo y el examen físico. Aunque los hombres somos muy rejegos a la exploración de la próstata, sí es importante explorarla y la única manera es por medio del tacto rectal. Por medio del tacto rectal el médico puede detectar si hay crecimiento prostático, si la siente más grande de lo que usualmente debería ser esperable para la edad, si tiene alguna irregularidad a la palpación. El tejido prostático, nos decían los profesores nuestros hace más de 30 años, nos decían eso, que palpar una próstata es exactamente como tocar la contextura de la nariz. Esa es la contextura normal que uno experimenta al palpar la próstata. Y cuando uno encuentra una próstata dura, leñosa, hay que ser desconfiado. O si a la hora de hacer un tacto logramos documentar que hay alguna nodulación, o si alguna posición, alguna parte de la próstata es dolorosa, porque el tacto rectal en sí no es doloroso. Es incómodo, nos molesta, no estamos habituados a ese tipo de exploraciones, pero de ahí a que genere dolor, y sobre todo dolor a la palpación de la próstata, porque una cosa sería dolor al paso del dedo por el ano, y otra cosa es dolor al palpar la próstata. La próstata no debe de generar dolor, debe generar incomodidad, e inclusive a veces cuando se está palpando la próstata uno puede sentir sensación de que quiere orinar, y algunas personas pueden inclusive hasta eyacular por masaje prostático. Pero de ahí a sentir dolor no debe haber. Entonces el síntoma de dolor es un síntoma cardinal que nos obliga a explorar más el paciente. Después de ahí, lógicamente, el examen físico completo. ¿Y por qué el examen físico completo? Bueno, porque a veces hay síntomas que nosotros no relacionamos con próstata y pudiera estar relacionado con próstata. Recordemos que el cáncer de próstata puede dar siembras, puede dar metástasis. Y las metástasis usualmente en próstata son hacia hueso, o son hacia hígado, o son hacia pulmón. Puede ser que tengamos sintomatología de una metástasis. Ejemplo, un paciente que empieza con un dolor lumbar severo, que tiene un dolor ahí a nivel de la colita, que va a relacionar su lumbalgia o su dolor en la cadera con la próstata, y resulta que cuando se hace una radiografía se ve una lesión ahí en la cadera y resulta que es una lesión metastásica muy probable de un cáncer de próstata. Entonces puede ser que el dolor lumbar inclusive hasta anteceda la sintomatología propia de un cáncer de próstata. Lógicamente hay otra sintomatología agregada como la pérdida de peso y cosas por el estilo que se pueden dar, pero pensar que tengan síntomas urinarios bajos o pensar que tiene fiebre o que tenga alguna otra cosa puede ser que no sea de los síntomas más frecuentes que nosotros encontramos en un paciente de estos. Entonces, síntomas a la hora, decíamos, la exploración de la próstata por tacto rectal, evidentemente el examen físico completo, la historia clínica es fundamental, y ahora después del corte pues vamos a hablar un poquito de los exámenes de laboratorio que normalmente se hacen para diagnosticar enfermedades de próstata. Estamos conversando con el doctor Rojas Soriamuno sobre lo que es la próstata. Estamos en Salud Ya, ya volvemos. Salud Ya. FUPROSA y Radio Centro presentan de lunes a viernes de 1:30 a 2:30 de la tarde. Salud Ya. La salud es lo primero y para nosotros el compromiso de informarles sobre el mundo de la salud. Salud Ya. Salud Ya. Su bienestar es nuestro lema y como nos interesa su bienestar, los invitamos a escuchar Salud Ya. de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por Radio Centro, la radio completa, 96.3 FM. Y porque el éxito de ser feliz es una vida de calidad, acompáñenos y con un selecto grupo de profesionales le ayudaremos a cuidar su salud. Salud Ya. Denos la oportunidad de servirle. Escuche Salud Ya. Salud Ya. De lunes a viernes por Radio Centro, la radio completa. Radio Centro, la radio completa. Radio Centro, la radio completa. Salud Ya. Salud Ya. Ok, continuamos. Estamos aquí en el Colegio de Médicos y Cirujanos con el doctor Manuel Rojas Soriamuno, conversando sobre lo que se refiere a la próstata. Un tema que me parece muy importante, dado que hay algunos documentos que salen hoy por parte, uno que salió del Colegio de Médicos y Cirujanos, que ahora vamos a leer un poquito a ver si el doctor está de acuerdo. Y se ha hablado mucho de este problema que se da en la salud del varón y que no lo cuidamos como se debe, como decía el doctor, por el miedo que tenemos, por el machismo que tenemos de no ir a donde un médico que nos haga el examen físico, porque también existen otros exámenes. Creo que, y leí por ahí,
que se pueden hacer 3 exámenes, que es el del tacto, el de sangre, ¿verdad? Y un ultrasonido. ¿Cuál de los 3 es importante o es importante hacer los 3, doctor? Bueno, uno dice, revíseme la llanta derecha o solo la llanta izquierda, revíseme las 4 llantas, ¿verdad? En exploración de próstata, pues como decíamos al principio, la sintomatología es fundamental, los síntomas que nos requiere el paciente, en ese sentido los LUTS son básicos para ver si medicamos a un paciente o no. El examen físico es prioritario, y examen físico completo, no estamos diciendo solamente el tacto rectal, que es fundamental. Y después de ahí vienen los otros 2 que mencionabas. Bueno, vámonos al laboratorio. En el laboratorio existen básicamente algunos exámenes, por ejemplo, el antígeno prostático. Un error grande es guiarse solamente por el antígeno prostático total, que eso es lo que hace lamentablemente la mayor parte de los colegas, pide un antígeno prostático total. Desde hace mucho tiempo se viene pregonizando de que lo más importante es medir el antígeno prostático total y el libre, y la relación entre los dos es la que nos puede marcar la pauta. Esto quiere decir que hay pacientes que pueden tener un antígeno prostático normal y tener un cáncer de próstata. Nosotros pensamos tradicionalmente de que tenemos que tener un antígeno prostático normal, ya excluye el cáncer de próstata. Hay muchas variedades de cáncer de próstata. Dijimos que el 90 y pico % de los casos son adenocarcinomas, pero existen otro tipo de cáncer de próstata que inclusive puede que no eleven el antígeno, pero la relación sí es fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se mandan a medir el antígeno siempre deberíamos decirle al laboratorista: mídanos antígeno prostático libre y total. La relación entre ambos debe estar siempre para arriba del 25%. Vean qué interesante, para arriba del 25%. Conforme esta relación disminuye, el riesgo de tener un cáncer de próstata se incrementa. Para dar en términos estadísticos, o lo que actualmente se llama en medicina basada en evidencia, se dice que si nosotros tenemos una relación antígeno prostático libre total de un 10%, no del 25% que mencionamos al principio, tenemos casi un 51.1% de posibilidades de tener un cáncer de próstata aún con un antígeno prostático normal. Vea lo dramático que es de esta aseveración. Entonces, el tener un antígeno nos guía, y si la relación está caída, nos obliga a tomar otro tipo de conductas. Viene la otra conducta, el ultrasonido. Okay. El ultrasonido abdominal sirve como rutina. Si nosotros tenemos un paciente con antígeno prostático normal y la relación aceptable, podemos hacer un ultrasonido abdominal, en el tanto pues no haya grados de obesidad importantes que dificulten apreciar en forma adecuada la glándula prostática. Si tenemos algún tipo de sintomatología evidente relacionada con la próstata, si tenemos una relación antígeno prostático libre total de menos del 25% y en cifras cercanas al 10 o el 12%, este paciente hay que hacerle un ultrasonido endorrectal. ¿Por qué a través del recto? Porque básicamente al introducir el aparatito de este ultrasonido queda en contacto estrecho con la glándula prostática y nos puede dar más información. Fuera de esto, nos permite también el procedimiento hacer biopsias de la glándula prostática, de lesiones que pueda apreciar por ultrasonido, o hacer biopsias aleatorizadas, es decir, al azar, en un promedio entre 10 y 12 pellizquitos a la glándula prostática, para tener la seguridad de que ese descenso en la relación antígeno prostático total versus el libre no esté correlacionada con un cáncer de próstata. Con eso no nos vamos a quitar de tenernos que hacer todo el examen completo, ¿verdad? Que quede muy claro que tenemos que estar con el examen del tacto, con el examen general físico, con el examen de laboratorio, con ultrasonido, y si es más allá y si el doctor lo prefiere, pues ¿cómo se llama ese, doctor? El que le hacen por el recto con la camarita. Ese es el ultrasonido endorrectal, y si el médico solicita también, pues biopsia de próstata. Hay un examen más, es importante, que son los marcadores de tipo genético que se hacen. Hay gente que tiene antígenos de histocompatibilidad y marcadores genéticos que ya le predisponen a usted a tener cierto riesgo desde el punto de vista estadístico de desarrollar determinado cáncer, sea de próstata, sea de mama, sea de útero, sea de demás. Una famosa artista estadounidense se quitó las mamas
porque estos marcadores, los BRAT, en este caso de mama, le salieron positivos. ¿Tenía cáncer de mama? No. ¿Tenía antecedentes familiares? Su madre, sus hermanas tenían cáncer de mama, detectadas a edades tempranas, se hacen los marcadores estos genéticos y le salen positivos. ¿Para qué se va a esperar a que le salga el cáncer? Hizo lo que tenía que hacer, mastectomía bilateral. Y muerto el perro, curada la rabia, como dice. Detección temprana o anticipada garantizó que no va a desarrollar cáncer de mama. Hay un marcador en próstata que se llama el AP3. Este antígeno prostático se hace, es una técnica diferente, lo que se hace en orina después de un masaje prostático. Entonces el paciente va donde el médico le hace un tacto rectal, le hace un masajeo prostático y la primera orina después de este masajeo se manda a medir este marcador, el AC3. Y si el AC3 está positivo, este paciente tiene un riesgo estadísticamente significativo de que va a desarrollar cáncer de próstata. Es un nuevo marcador que está también disponible. No es barato, pero si tenemos familiares con cáncer de próstata, pues valdría la pena hacer lo mismo, una detección temprana de este tipo de marcador para, evidentemente, tomar cartas en el asunto. ¿Y cuáles serían las cartas en el asunto? Y obviamente quitar la próstata. Ok, sí me gustaría que entonces empezáramos a conversar. Ya hicimos los exámenes, ya nos descubren que tenemos algún problema en la próstata. Doctor, ¿de qué tipos de niveles podemos estar hablando cuando se descubre algún tipo de problemas en la próstata? Aquí básicamente, bueno, primero, como decíamos, hay que insistir siempre en la sintomatología. La otra es que no necesariamente elevación de un antígeno prostático implica que tengamos cáncer de próstata. Habíamos mencionado que el tejido prostático es susceptible de desarrollar infecciones, o sea, prostatitis. Un paciente que hace una infección de próstata puede elevar transitoriamente el antígeno prostático. Dicho sea de paso, un gran porcentaje de las infecciones de próstata pueden ser de transmisión sexual. Ahí podemos tener gérmenes como las clamidias y otro tipo de gérmenes que se transmiten sexualmente como causa de una prostatitis, pero no exclusivamente. Podemos tener otro tipo de gérmenes también habituales a nivel de ¿cómo se llama?, de las vías urinarias, que puede empezar con una infección urinaria y la bacteria ascender y comprometer próstata sin mediar una enfermedad de carácter sexual. Pero una de las causas de prostatitis, como dije, y siempre uno está obligado a hacerlo, es descartar enfermedades de transmisión sexual, entre ellos, por ejemplo, la clamidia. Entonces, una elevación del antígeno prostático en presencia de fiebre, en presencia de sintomatología sugestiva de una prostatitis, en presencia de una próstata dolorosa, en presencia de un ultrasonido que no muestra ninguna lesión de tipo sospechosa, pues obliga al médico a dar antibióticos para barrer transitoriamente o definitivamente la infección a nivel de la próstata y hacer estudios posteriores de comparación para ver si el antígeno prostático empieza a descender o si se mantiene elevado, lo cual nos obliga evidentemente a una biopsia de próstata. Lo tradicional es que el paciente con prostatitis, después de recibir un tiempo prudencial de antibióticos, empiece a disminuir. Aquí es interesante también aclarar que en próstata no estamos hablando como infecciones de garganta o estamos hablando de una bronquitis que le vamos a dar antibióticos 7 o 10 días. Estos pacientes pueden requerir semanas de tratamiento con antibiótico para lograr barrer el cuadro infeccioso a nivel prostático. Y esto obviamente debe ser no tomado sin ningún control, sino que debe haber un control médico de por medio para valorar casualmente la tolerancia al antibiótico, los efectos secundarios que siempre van a estar presentes cuando uno toma antibióticos por semanas, ¿verdad? Y también valorar la respuesta desde el punto de vista clínico del paciente. Bueno, ya vamos acercándonos a lo que también a nosotros como producción nos interesa, y es el problema que hay de ya una vez teniendo la enfermedad, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que tenemos? Ya hablamos de una primera punto que es la prostatitis, que es la infección, y que podamos seguir enseñándoles lo peligroso que es esta enfermedad. Estamos en Salud Ya regresamos. Salud Ya. FUPROSA y Radio Centro presentan de lunes a viernes de 1:30 a 2:30 de la tarde. Salud Ya. La salud es lo primero y para nosotros el compromiso de informarles sobre el mundo de la salud. Salud Ya. Salud Ya,
Su bienestar es nuestro lema y como nos interesa su bienestar, los invitamos a escuchar Salud Ya. de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por Radio Centro, la radio completa, 96.3 FM. Y porque el éxito de ser feliz es una vida de calidad, acompáñenos y con un selecto grupo de profesionales le ayudaremos a cuidar su salud. Salud Ya. Denos la oportunidad de servirle. Escuche Salud Ya. Salud Ya. De lunes a viernes por Radio Centro, la radio completa. Radio Centro, la radio completa. Radio Centro, la radio completa. Salud Ya. Salud Ya. Ok, regresamos. Estamos aquí en el Colegio de Médicos y Cirujanos, que le agradecemos mucho siempre la estadía y siempre que nos atienden de la mejor forma. Seguimos conversando con el doctor Rojas Soriamuno de ese tema tan importante que es lo de la próstata, que por el mismo machismo que existe en este país, por lo menos en nos retenemos un poco de ir a solicitarle a algún médico especialista que nos realice los exámenes, no solo el rectal, sino todos los exámenes para ver de qué manera y en qué condiciones tenemos la próstata. Nos hablaba el doctor también que tenemos ciertos padecimientos sobre la próstata, como es la prostatitis, que amerita una gran cantidad de antibiótico, que no es solo unos cuantos días como cualquier otra enfermedad, sino hasta semanas, y que esto nos va a producir pues también daños en la salud. Queremos seguir conversando de lo que se trata ya una vez declarada algún problema en la próstata, doctor. ¿Qué consecuencias son las que traen tener un cáncer? Ya como cáncer después es un problema, y para el hombre que lo padece, ¿qué problemas trae? ¿Qué realmente, qué pasa cuando se decide quitar la próstata? Bueno, ya habiendo diagnosticado una lesión maligna de próstata, lo que hacen los estimables colegas urólogos y oncólogos, pues primero es clasificar, por decirlo así, el tipo de tumor. Ya lo clasificaron como un tumor maligno, tienen la confirmación por la biopsia de la estirpe del tumor, si es un tumor de células glandulares, como es el adenocarcinoma, que es el más frecuente, o si es de otro tipo de células. Y después tienen que ver si la lesión está ubicada todavía en la próstata, o si ya rompió la cápsula de la próstata y ya invadió otros tejidos, en lo cual ya no se convierte en un cáncer localizado, sino que un cáncer invasor, un cáncer metastásico, que como decíamos hace un ratillo, pues fundamentalmente tiende a dar siembras en hueso en general, sobre todo hueso pélvico, pero puede dar en columna, puede dar en costillas, puede dar en cualquier lugar, en el tipo óseo. Puede dar metástasis o siembras a nivel de hígado, metástasis o siembras a nivel de pulmón fundamentalmente. Entonces el estudio de un cáncer de próstata implica el escaneo del paciente. Hay que ver cómo están sus pulmones, cómo está su hígado, cómo están sus huesos, ver si no hay lesiones que involucren tratamiento de otra índole. Porque si el paciente ya tiene un cáncer invasor, va a variar dramáticamente la conducta a seguir. Algunos cánceres pueden ser localizados a nivel de próstata y eventualmente lo que se hace con este tipo de pacientes es quitar la próstata, una prostatectomía radical que no está exenta de efectos secundarios. Entre lo que más se da es los problemas de disfunción eréctil, que con las nuevas técnicas quirúrgicas pues se trata de preservar los nervios y tratar de conservar la función eréctil, pero no infrecuentemente se pierde con la prostatectomía. Ver si necesitan radioterapia intrarrectal, por aquello de una lesión que sea no quirúrgica, le dan radioterapia, o a veces o combinan la parte quirúrgica con un poco de profilaxis con radioterapia, ver si son susceptibles de algún esquema de quimioterapia, que eso ya son los oncólogos los que definen ese tipo de condición a seguir. Y por otro lado, si ya deciden que es un cáncer invasor, que ya tiene siembras, que tiene un montón de conductas, conductas de tipo invasivo, pues usualmente aquí lo que hacen es que no quitan la próstata, sino que lo que hace es frenar el estímulo
para el crecimiento prostático. El estímulo para el crecimiento prostático son las hormonas, la testosterona, es un tumor dependiente de testosterona. Y aquí existen dos criterios. Uno es quitar la testosterona. ¿Cómo quitamos la testosterona? Quitando el lugar donde se produce la testosterona. Testosterona viene de testículos, o sea, se van los testículos. Se hace una orquiectomía bilateral para frenar el estímulo, para que tanto el tumor principal como las metástasis no crezcan o no avancen tan rápidamente, sobre todo en los pacientes metastásicos terminales. La otra es el paciente que dice, yo no quiero que me quiten mis testículos, tengo un cáncer invasor. Entonces existen medicamentos antitestosteronémicos, es decir, inyecciones de medicamentos que frenan la producción del testosterona y actúan exactamente igual que como si hubieran quitado los testículos. Y la otra es, eventualmente, pues como decíamos, si el cáncer está localizado, pues puede ser susceptible de que con la resección quirúrgica el paciente tenga una evolución adecuada. Entonces dijimos, doctor, que no tenemos tratamientos, o sea, si se logra detectar algo, solo en la parte que es antibiótico es que podemos utilizar un tratamiento. Ok, no, aquí es diferente. Desde el punto de vista prostatitis, evidentemente el uso de antibióticos por tiempo prolongado, eso lo define el médico, es la conducta a seguir. Desde el punto de vista de hiperplasia prostática, es decir, de crecimiento de la glándula prostática no maligna, ahí existen una serie de medicamentos que pueden mejorar dramáticamente la sintomatología. Son medicamentos que tratan de frenar la hiperplasia prostática, que mejoran la sintomatología de tipo obstructivo, porque dijimos que cuando la próstata tiene crecimiento tiende a comprimir la uretra prostática y consecuentemente tiene dificultad para miccionar, el chorro de la orina es más delgado, le cuesta empezar a orinar, pero aquí tenemos un factor de carácter mecánico que hace que no se pueda eliminar la orina. Entonces hay medicamentos que pueden tratar o se pueden utilizar para la hiperplasia prostática. Cuando la hiperplasia prostática no responde, entonces se pueden usar medidas mecánicas como es la resección transureteral de próstata, la RTU, que es lo que dicen los pacientes, me hicieron un raspado de la próstata por el caño de la orina. Esta RTU, este raspado de la próstata, no quita la próstata, lo que está es haciendo un raspado, permitiendo que haya menos compresión a la uretra prostática. Y eso es una medida que puede ser transitoria, en algunos pacientes puede durar mucho el tiempo, pero eventualmente el crecimiento prostático puede proseguir y volver a hacer cuadros obstructivos. Esta obstrucción a nivel prostático de la uretra puede ser simplemente desde el punto de vista sintomatología, como decíamos al principio, de disminuir el calibre de la uretra, pero puede inclusive llegar a ocasionar retenciones agudas de orina, o como dicen nuestros pacientes, me tranqué. Se trancó y no pudo orinar y entonces el paciente empieza con un globo vesical, el abdomen empieza a aumentar de volumen con dolor importante porque la vejiga se va llenando de orines, los riñones siguen produciendo orina, pasan por los ureteros, llegan a vejiga, la vejiga como un buen receptáculo se empieza a llenar y llenar y llenar, pero conforme se distiende la vejiga, en etapas iniciales le da la sensación de deseo de ir a orinar nada más, pero cuando ya es mucho y no podemos orinar, ya cambia la sensación de urgencia urinaria por una sensación dolorosa. Y aquí el paciente grita, necesariamente necesita orinar, no puede orinar, entonces hay que cateterizarlos. Hay que pasar una sonda para brincarse la obstrucción para garantizar que el paciente pueda orinar. Las retenciones agudas de orina es una indicación clara de que el paciente tiene un proceso obstructivo, que necesita eventualmente una cirugía y que también lo predispone a que el paciente haga infecciones urinarias a repetición. ¿Por qué? Porque queda dentro de la vejiga un residuo urinario que se considera un caldo de cultivo, para utilizar algún término, es decir, hay un sobrenadante de orina que contiene bacterias que empiezan a reproducirse y empezar a generar infecciones urinarias a repetición. Esto también es parte de la sintomatología dentro de los LUTS que uno puede encontrar, un paciente que hace infecciones urinarias a repetición porque tiene residuo urinario, porque no vacía en forma adecuada su vejiga. Entonces, tenemos el tratamiento que dijimos
tanto para la prostatitis, el tratamiento para la hiperplasia prostática, que existen diversos medicamentos, que hay algunos como el teratocin, que era un antiguo antihipertensivo, ¿verdad? Ya no se usa como antihipertensivo prácticamente, se usa más para próstata. Existen otros medicamentos también que se pueden usar para frenar el crecimiento prostático. Y también actualmente se usa mucho lo que se llaman los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, algunos medicamentos que se usan para disfunción eréctil a dosis bajas también trabajan en hiperplasia prostática y en los síntomas de LUTS, así que es una nueva opción que también existe para este tipo de pacientes. Y ya cuando tenemos un cáncer de próstata, pues las conductas son las que mencionamos al principio, las conductas tanto quirúrgicas como de quimioterapia, como de ablación quirúrgica de testículos o ablación química, que es frenar la producción de testosterona. Uno tiene que individualizar cada paciente para definir cuál es la conducta a seguir con cada uno de ellos. No es lo mismo manejar prostatitis que manejar una hiperplasia prostática, que manejar una retención aguda de orina o una uretra ya que está siendo comprimida por la próstata, que tener un cáncer de próstata localizado, que tener un cáncer de próstata invasor. Todos son escenarios diferentes que se manejan diferentes, obviamente, desde el punto de vista de un urólogo. Y todo lo podemos prevenir posiblemente si nos hacemos un examen a tiempo, si estamos conscientes de que tenemos que ir donde un médico a pasar por esto, que no es nada del otro mundo. Yo ya he sido beneficiado con este tipo de exámenes y pues no es nada del otro mundo, es mejor la salud, es mejor tipo de cosas. No se puede, no tiene, no duele, no se siente antes de que ya esté muy avanzado. Doctor, ¿usted cuánto recomienda? ¿Cada cuántas veces al año o cada qué tiempo tenemos que hacernos este tipo de exámenes? Si tenemos más de 40 años, 45 años, pues lo ideal es una vez al año, exceptuando que el médico haya documentado que ya tenemos sintomatología agregada, que tengamos un LUTS, o sea, los síntomas positivos, que el paciente esté haciendo infecciones urinarias a repetición o que tenga datos obstructivos. Esto lo obligaría a hacer más frecuente su exploración prostática, que probablemente sea no más allá de cada 6 meses. Pero eso es individual, pero como promedio es una vez al año. Me queda nada más una duda. El doctor le menciona a uno un detalle, nada más le dice, tiene un poco agrandada la próstata. ¿Qué significa esto? Hay un crecimiento prostático normal y esperable conforme va avanzando los años. No es lo mismo la próstata de una persona de 50 que de un muchacho de 20 años. Ese crecimiento prostático es esperable. Lo que no es esperable es que ya empecemos con sintomatología del LUTS, de los que mencionamos ahora, de disminución del grosor de la orina, la dificultad para orinar, el no orinar y no quedar satisfecho, el tener que levantarse muchas veces de noche. Ya esto no es sintomatología usual en el crecimiento prostático. Quiere decir que ya el crecimiento prostático hacia adentro ya está dando efecto compresivo sobre la uretra prostática y el paciente ya necesita otro tipo de medidas. Ok, como siempre, medicina preventiva. Ahí están todos los especialistas esperándonos para podernos ayudar. Cuanto más corto tenga la enfermedad que mantengamos, pues más beneficiosa va a ser la recuperación. Vamos a ir a nuestro último corte comercial. Estamos en Salud Ya. Salud Ya. FUPROSA y Radio Centro presentan de lunes a viernes de 1:30 a 2:30 de la tarde. Salud Ya. La salud es lo primero y para nosotros el compromiso de informarles sobre el mundo de la salud. Salud Ya. Salud Ya. Su bienestar es nuestro lema y como nos interesa su bienestar, los invitamos a escuchar Salud Ya. de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por Radio Centro, la radio completa, 96.3 FM. Y porque el éxito de ser feliz es una vida de calidad, acompáñenos y con un selecto grupo de profesionales le ayudaremos a cuidar su salud. Salud Ya. Denos la oportunidad de servirle. Escuche Salud Ya. Salud Ya. De lunes a viernes por Radio Centro, la radio completa. Radio Centro, la radio completa. Radio Centro, la radio completa. Salud Ya. Ok, regresamos. Estamos aquí en el Colegio de Médicos y Cirujanos, que le agradecemos mucho siempre la estadía y siempre que nos atienden de la mejor forma. Bueno, ya si alguno desea, el doctor está en la mejor disposición. Ese email que pone el doctor es un email que está abierto exactamente para todas las personas que están interesadas en preguntarle
y ahí con mucha paciencia pues va a irles doctor, no vamos, suena mucha amanada, va a irles contestando. Preguntas de pacientes @gmail.com. Aprovechenlo, es una forma interesante de estar en contacto con un médico y que pueda darnos respuestas a todas esas preguntas y dudas que tenemos. Doctor, un resumen de lo que ha sido, lo que hemos hablado, el peligro y la necesidad de tener un control constante sobre lo que es la próstata. Digo que, recapitulando, básicamente dijimos que la próstata pues es una glándula que puede tener muchas afectaciones infecciosas como las prostatitis, de las cuales dijimos hay agudas y crónicas, que podemos tener enfermedades serias como el cáncer de próstata, donde mencionamos principalmente el adenocarcinoma, que es uno de los cánceres más frecuentes en el hombre, el segundo cáncer más frecuente en el hombre. Solo en Estados Unidos se descubren 250,000 casos de cáncer de próstata por año en Estados Unidos, y que tiene una evolución satisfactoria si es detectado en etapas tempranas, no así cuando el diagnóstico es tardío. Que también podemos tener otra sintomatología a nivel de próstata, que son los famosos LUTS o síntomas del tracto urinario bajo, antiguamente llamados prostatismo, y que toda la variedad de afectaciones de enfermedades pueden tener la próstata como glándula, como órgano, que el diagnóstico temprano, la exploración es fundamental para que el médico tenga un criterio en base a su próstata, que el examen no es doloroso, que es una cosa importantísima, que es un examen incómodo tal vez por razones de tipo pudor o machismo, pero que no es doloroso, y que más bien cuando la próstata es dolorosa es un síntoma cardinal de que algo está pasando en esa próstata. El tocar la próstata puede ser incómoda, pero no en ningún momento dolorosa. Entonces son parte de lo que uno puede encontrar. Y lógicamente que existe una variedad de exámenes que el médico puede usar para valorar próstata, donde mencionábamos el antígeno prostático libre, el antígeno prostático total, el AC3, que es el marcador genético, que es importantísimo y ahora se está usando mucho, donde tenemos el ultrasonido abdominal, el ultrasonido transrectal, las biopsias de próstata, donde están inclusive exámenes de semen también, se hacen espermocultivos también para valorar cierto tipo de infecciones, que una de las fundamentales afectaciones de la glándula prostática o causas de prostatitis vienen a ser las enfermedades de transmisión sexual, aunque no todas las prostatitis son por enfermedades de transmisión sexual, pero uno tiene que estudiarlas, así que la baraja es extensa en cuanto a posibilidades de afectación de próstata y que debe ser diagnosticadas en forma temprana por su médico. Pero también hay mucho medio, poder localizar un problema en la próstata, que debemos nosotros estar muy conscientes, y no solo nosotros, familias, también acercarnos a los varones de la casa y empujarlos un poco a que vayan a hacerse ese tipo de exámenes, a que vayamos donde el médico para lograr una detección temprana. Sí, hay cosillas que son como, para terminar, ¿verdad? Cosas que son parte del machismo o tal vez de la idiosincrasia nacional. Si usted está tomando café con unas muchachas o unas mujeres, lo que sea, es tan común oír que, mira, me estoy con un dolor de ovarios, y que ¿desde cuándo estás así? Me tomé esto, me tomé lo otro. O sea, hablan como con una tranquilidad. En cambio el hombre dice, me están doliendo los testículos, y le dicen pachuco y lo hacen echado del café. Y dice, hombre, ¿por qué tiene que hablar de eso? Es exactamente igual. Estimulamos mucho a las mujeres para el autoexamen de la mama, pero no estimulamos al hombre para el autoexamen de testículo, y el cáncer de testículo es muy frecuente y mata gente joven, gente de 25, de 30 años, los mata el cáncer de testículo. Normalmente las lesiones testiculares, apartándome un poquito del tema, las descubre la novia, las descubre la esposa. No incitamos a que haya autoexamen del testículo, y tampoco estamos estimulando a que la gente acuda en forma temprana a su exploración de próstata. Vean qué importante, ¿verdad? Y además porque estamos pues dañando a una persona joven que posiblemente dentro de su machismo también existe pues esa vanidad, ¿verdad? Tal vez personas ya mayores se pueda entender de mejor manera, pero una persona de 25 años, como habla el doctor, ya sin testículos, con algún problema serio en toda esa parte
que al fin y al cabo la van a ver en esa edad desde la parte de vista sexual, no ni estética, ni de que qué dicha que le quitaron, no, va a tener además un problema psicológico con respecto a lo que tiene. Yo creo que quedamos muy claro con todos los detalles y todo el tema de hoy de la próstata. Para mañana tenemos un tema muy interesante. Vamos a conocer lo que es anorexia desde el punto de vista psicológico, para poder conocer un poco más y dar ciertos detalles de esta enfermedad que está teniendo pues también mucho resultado negativo dentro de la sociedad costarricense. Vamos a tratar de tener una segunda parte donde vamos a también conversar con la especialista sobre bulimia. Y esos dos temas unidos, pues vamos a tratar de crear una campaña como la que estamos tratando de bullying y de moving. Esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos muchísimo su atención a este programa, que lo hacemos con muchísimo cariño, que lo hacemos buscando el bienestar en la salud de cada uno de ustedes que nos escuchan, que nos ven por la página de Facebook y que nos apoyan en este proyecto de FUPROSA en coproducción con Radio Centro. Nos estamos oyendo el día de mañana. Muchísimas gracias y buenas tardes. Salud ya. La sandía. La sandía es una planta rastrera y trepadora de tallos alargados con hojas divididas en lóbulos. Su fruto es una baya que puede alcanzar los 15 kilogramos de peso, que presenta una corteza dura de color verde y una pulpa dulce de color más o menos rojizo. Actualmente las sandías se suelen injertar sobre otras especies de la misma familia resistentes a determinadas enfermedades del suelo. La facilidad que ofrece esta fruta para ser consumida, pues no se necesita ser pelada, la convierte en un postre ideal para los más pequeños, y dada la suave textura de su pulpa, esta fruta está indicada para quienes tienen dificultades para masticar los alimentos. Su elevado aporte de agua la convierten en un potente hidratante y por tanto en una fruta especialmente indicada durante su temporada para personas mayores que suelen manifestar desagrado para tomar suficiente líquido. 2 buenas tajadas de sandía suplen a un vaso de agua y con el placer de degustar una fruta refrescante, dulce y sabrosa. En general, resulta fácil de digerir, aunque puede resultar indigesta para ciertas personas si la consumen después de las comidas, debido a que su elevado aporte de agua diluye los jugos gástricos y retrasa la digestión de los alimentos, lo que provoca la consiguiente sensación de indigestión e hinchazón. Además resulta un magnífico diurético, es decir, aumenta la producción de orina, por lo que su consumo está indicado para quienes padecen cálculos renales, ácido úrico elevado, hipertensión y otras enfermedades que cursen con retención de líquido. Resulta interesante comer abundante sandía tras un día de excesos alimenticios, pues al ser diurética favorece la eliminación de sustancias de desecho por la orina, por lo que resulta una ayuda perfecta como desintoxicante. Esta fruta es ideal en las dietas de adelgazamiento, dado que se puede consumir doble cantidad de sandía que de muchas otras frutas, sin que aumente especialmente las calorías. Las variedades de sandía, cuya pulpa es de color rojo y rosado, se consideran una fuente moderada de licopeno. Numerosos estudios científicos han puesto de manifiesto que el licopeno tiene propiedades antioxidantes y que, incluyendo en la dieta de alimentos ricos en dicha sustancia, como la sandía, se reduce el riesgo de ciertos tipos de cáncer en general y de páncreas, pulmón, colon y de próstata en particular. Un elevado nivel de licopeno en el plasma sanguíneo se asocia especialmente con una menor incidencia de este último tipo de cáncer. Asimismo, el licopeno, por su actividad antioxidante, actúa contra los radicales libres, sustancias nocivas para el organismo, lo que justifica el papel del consumo de sandía en la reducción del riesgo de enfermedades, principalmente cardiovasculares y degenerativas. Por otra parte, los estudios continuados sobre los carotenoides, entre los que se encuentra el licopeno, ofrecen pruebas que avalan la existencia de una serie de acciones biológicas de estas sustancias, como efectos beneficiosos sobre el sistema inmunológico y el control de crecimiento de la diferenciación celular. Dado que es una de las frutas menos abundantes en potasio, las personas que sufren de insuficiencia renal y siguen una dieta controlada en este mineral pueden consumirla con moderación, pero en mayor cantidad que la mayoría de las frutas.
Se tiene constancia de más de 50 variedades de sandía que se clasifican en función de la forma de su fruto, el color de la pulpa, el color de la piel, el peso, el periodo de maduración, etc. ¿Cómo elegirlas y conservarlas? Sabemos si una sandía está madura si la mancha de la cáscara que ha estado en contacto con el suelo es de color amarillo cremoso. El truco para elegir una sandía madura es que al darle golpes con los dedos o las palmas de las manos, esta suene a hueco. Si adquiere una sandía en trozos, conviene asegurarse de que la carne esté firme y jugosa. La sandía es una fruta que se conserva en perfecto estado durante 2 semanas si se mantiene a unos 15 grados centígrados y hasta 3 semanas de 7 a 10 grados centígrados. Debido a que es muy sensible al frío, no debe mantenerse a temperaturas inferiores de 7 a 10 grados centígrados. Su gruesa corteza le permite aguantar en buenas condiciones durante bastantes días a temperatura ambiental. Beneficios para el corazón. Su composición a base de L-citrulina nos ayuda a relajar los vasos capilares y no solo eso, metaboliza arginina, lo cual es muy positivo para el corazón y la hipertensión. Su composición a base de L-citrulina nos ayuda a relajar los vasos capilares y no solo eso, metaboliza arginina, lo cual es muy positivo para el corazón y la hipertensión. Ese es un consejo más de Salud Ya. Radio Centro, la radio completa. Radio Centro, la radio completa. Salud Ya.